Cuando analizamos las pruebas y luchas que han enfrentado las personas a lo largo de la historia, algunas destacan como particularmente transformadoras. Piense en los primeros cristianos, que soportaron una inmensa persecución, se burlaron y fueron perseguidos por sus creencias. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo mantuvieron su fe inquebrantable ante tal adversidad? Un nombre que resuena en la historia de la fe es el de Pedro, el alguna vez impulsivo discípulo de Jesús, quien se convirtió en la roca sobre la cual Cristo construyó su iglesia. Pero la transformación de Peter no fue instantánea. Fueron necesarios años, luchas, fracasos y una comprensión más profunda de lo que realmente significaba confiar en Dios. En su primera carta, Pedro comparte un mensaje, aparentemente escrito para la gente de su tiempo, que resuena entre los creyentes incluso hoy. El increíble mensaje de un Pedro contiene el secreto de una fe inquebrantable, que puede resistir las tormentas de la vida. Esta carta no es solo un texto histórico, es una guía para nuestros viajes personales, que ofrece esperanza, fortaleza y profunda sabiduría. Profundicemos en el extraordinario mensaje escondido en las palabras de Pedro. En los primeros versículos de un Pedro, se descubre una verdad oculta, una verdad tan profunda que cambia la forma en que vemos el sufrimiento en nuestras vidas. La realidad del dolor, la persecución y las dificultades es innegable, pero Pedro no ofrece el consuelo de negarlo o evitarlo. En cambio, revela una perspectiva poderosa que transforma nuestra comprensión de los momentos más difíciles de la vida. El sufrimiento no es un suceso aleatorio ni un castigo por nuestras malas acciones. Nada de eso. Pedro nos señala una realidad más profunda: nuestras pruebas no son señales de abandono sino instrumentos de refinamiento divino. Los mismos desafíos que amenazan con quebrarnos son los que nos moldean y purifican, de manera muy similar a como el oro se purifica con el fuego. Este proceso no es fácil de entender. No es un mensaje que el mundo normalmente aceptaría, y ciertamente no es una idea que nos surge naturalmente cuando nos encontramos en medio del dolor. Pero en el misterio de los propósitos de Dios, el sufrimiento se convierte en un camino hacia la fortaleza y la madurez espiritual. La esencia de las palabras de Pedro reside en el poder transformador del sufrimiento. No se trata de evitar el dolor, ni tampoco de sufrir por sufrir. En cambio, Pedro nos invita a una nueva comprensión, que el dolor es el crisol a través del cual se purifica nuestra fe. Él escribe: por esto os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, os afligiréis en diversas pruebas. 1 Pedro 1:6. La clave está en esa frase: si es necesario. Las pruebas que enfrentamos no son arbitrarias ni carecen de sentido, son permitidos por Dios, y su propósito es nada menos que la purificación de nuestro corazón y alma. En esta revelación, Pedro nos ofrece un vistazo a una verdad espiritual que muchos luchan por aceptar: las dificultades son una herramienta utilizada por Dios, no para quebrantarnos, sino para edificarnos. Este es el secreto. El mundo ve el sufrimiento como algo que hay que temer, algo de lo que hay que huir. Pero Peter pone patas arriba esa noción. El creyente, armado con la esperanza de Cristo, no huye del sufrimiento, sino que lo enfrenta con una mentalidad diferente. Una mentalidad que ve el sufrimiento no como un enemigo sino como un compañero en el camino hacia la grandeza espiritual. Las pruebas que soportamos no son señales del desagrado de Dios, son los medios por los cuales Él nos refina, nos fortalece y nos prepara para algo mucho más grande de lo que podemos ver. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, así nuestra fe debe pasar por las llamas de la dificultad para alcanzar su máxima fuerza. El fuego no destruye el oro, lo refina. Y de la misma manera, los fuegos de la vida no destruyen nuestra fe, sino que la purifican, haciéndola más fuerte y resiliente.
Se trata de un profundo cambio de mentalidad. El sufrimiento no es algo que disminuye nuestra fe, es algo que lo profundiza. Las pruebas que enfrentamos son precisamente las cosas que, en última instancia, nos harán inquebrantables en nuestra fe, sólidos en nuestra confianza y firmes en nuestra esperanza. El mensaje de Pedro es que nuestra fe no debe ser frágil, no debe romperse ante la primera señal de dificultad. Está destinado a aguantar, a mantenerse firme, a resistir las tormentas que se avecinan. Esta clase de fe, que ha sido probada por fuego, es la que no puede ser conmovida, ni sacudida, ni destruida. Es una fe que ha sido refinada y fortalecida a través de las dificultades. Esto no quiere decir que el sufrimiento sea fácil o que debamos buscarlo. No, Pedro reconoce el dolor que traen las pruebas. El dolor es real y el sufrimiento es intenso. Pero lo que nos llama a ver es que este dolor no carece de propósito. Se está realizando un trabajo más profundo debajo de la superficie, uno que, aunque invisible, es lo suficientemente poderoso como para transformar nuestras vidas enteras. En nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos como si Dios hubiera vuelto su rostro hacia otro lado, la realidad es que Él está obrando, moldeándonos y moldeándonos para convertirnos en algo más hermoso de lo que jamás podríamos imaginar. La esperanza es el ancla que nos mantiene firmes a través de estas pruebas. La esperanza que tenemos en Cristo no es una esperanza pasajera, una esperanza que se desvanece con el tiempo, sino una esperanza eterna. Una esperanza inquebrantable y firme que promete llevarnos a través de cada tormenta. El mensaje de Pedro es claro, nuestras pruebas son temporales, pero la esperanza que ponemos en Cristo es eterna. Es esta esperanza la que se convierte en el fundamento de una fe inquebrantable, una fe que se mantiene firme frente a la adversidad, una fe que perdura a través de cada prueba. Al enfrentar las pruebas y los desafíos de la vida, se nos invita a recordar esta verdad: el sufrimiento que soportamos no es en vano. Tiene un propósito, y ese propósito es purificarnos, refinarnos y fortalecer nuestra fe. Y en medio de todo esto, tenemos una esperanza que es mayor que cualquier prueba, una esperanza que promete llevarnos hasta el otro lado, donde saldremos más fuertes, más resilientes y más firmes en nuestra fe que nunca. Este es el misterio que Pedro revela, un misterio que transforma nuestra comprensión del sufrimiento. Un misterio que nos invita a ver el dolor como una herramienta para el crecimiento y un misterio que contiene la clave para una fe inquebrantable. A medida que continuamos explorando las palabras de Peter, encontramos una verdad profunda y misteriosa sobre el sufrimiento, una verdad que desafía todo lo que creemos saber. El mensaje de Pedro no nos anima a ignorar o restar importancia a nuestro dolor. Más bien, nos invita a una comprensión más profunda y misteriosa: en medio del sufrimiento, hay una razón para regocijarse. Sí, regocíjate. La idea misma parece contraintuitiva, como si la alegría y la tristeza no pudieran existir al mismo tiempo. Sin embargo, Peter insiste en que la alegría y el sufrimiento pueden coexistir, una idea insondable que nos obliga a profundizar más. A primera vista, la idea de regocijarse en las pruebas puede parecer imposible, casi imprudente. ¿Cómo podemos ser felices cuando nuestro corazón está destrozado, cuando nuestro cuerpo está cansado o cuando las tormentas de la vida azotan implacablemente? Pedro no rehúye reconocer la realidad del sufrimiento, pero introduce una verdad que lo cambia todo: sin haberle visto, le amáis. Aunque ahora no le veáis, creéis en él y os regocijáis con alegría que es inefable y lleno de gloria. 1 Pedro 1:8. En estas palabras, un secreto oculto comienza a emerger. La clave de esta alegría aparentemente paradójica no se encuentra en un optimismo vacío y forzado, ni es un llamado a negar nuestro dolor. Más bien, reside en una comprensión extraordinaria:
Las pruebas que soportamos no son inútiles ni carecen de significado. No son actos aleatorios de crueldad ni signos de la ausencia de Dios. Son instrumentos divinos, herramientas en las manos de Dios, que nos refinan hasta convertirnos en algo más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Hay un propósito en el sufrimiento. Y en ese propósito podemos encontrar una alegría extraña e inexplicable. Cuando Pedro habla de gozo inefable, se refiere a un gozo que trasciende lo ordinario, un gozo que no proviene de circunstancias externas sino de la seguridad interna de que Dios está obrando en cada momento de nuestras vidas, especialmente en nuestro dolor. Este gozo no se trata de negar la realidad del sufrimiento sino de abrazar la verdad de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios está presente y activo. La presencia de Dios es la fuente de este gozo inexpresable. Aunque es posible que no siempre lo veamos con nuestros ojos físicos, lo experimentamos en lo más profundo de nuestras pruebas, trabajando detrás de escena para convertirnos en algo eterno. Esta alegría no es una emoción fugaz que pueda explicarse o entenderse según los estándares del mundo. Es un gozo espiritual profundo que surge de saber que cada momento de sufrimiento es una oportunidad de crecimiento y transformación. Las pruebas que enfrentamos no son vacías. Son parte de una historia más amplia, una en la que estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo, reflejando su gloria y volviéndonos más como Él en el proceso. Regocijarse en las pruebas, entonces, es abrazar el misterio de la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente. Es confiar en que, a pesar de las dificultades, hay un propósito divino desarrollándose en nuestras vidas, y ese propósito es mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. Este es el secreto que Pedro nos revela, un secreto que nos llama a mirar más allá del dolor, a ver la mano de Dios obrando y a encontrar gozo en medio de todo. El misterio se profundiza cuando nos damos cuenta de que este gozo no se trata solo de soportar las pruebas sino de ser refinado por ellas. No basta simplemente con sobrevivir. A través de nuestro sufrimiento, Dios nos está moldeando, puliéndonos y preparándonos para algo mucho más grande de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. El proceso no es fácil ni rápido, pero tiene un propósito. Pedro habla del creyente refinado por el fuego y en esta imagen comenzamos a comprender la profundidad de la transformación que está teniendo lugar. El fuego de las pruebas quema las impurezas, dejando algo puro y fuerte. Así como el oro se refina al calor del horno, nuestras almas se purifican al calor de nuestras luchas. Y aunque el proceso pueda ser doloroso, es necesario para la creación de algo hermoso. A través del sufrimiento, nos volvemos más como Cristo, más capaces de reflejar su gloria y amor al mundo que nos rodea. Este gozo del que habla Pedro también está profundamente arraigado en el conocimiento de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. En cada prueba, Dios está con nosotros, caminando a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos. Su presencia es una constante, una fuente de esperanza a la que podemos aferrarnos cuando todo lo demás parece incierto. Es esta compañía divina la que hace posible la alegría. Porque cuando sabemos que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros, nuestra fe se fortalece y nuestro gozo se vuelve inquebrantable. El mensaje de Pedro, entonces, no es un llamado a ignorar nuestro dolor, sino a verlo a través de una lente diferente. Es un llamado a reconocer el propósito divino en cada prueba y a confiar en que, a través del proceso, nos estamos convirtiendo en algo más glorioso de lo que jamás podríamos imaginar. Y es en esta confianza, en esta comprensión, donde encontramos el secreto del regocijo. En medio de nuestro sufrimiento, podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios está obrando, refinándonos, moldeándonos y, en última instancia, guiándonos a un lugar de gozo eterno. Entonces, mientras el mundo puede decirnos que nos desesperemos ante las pruebas,
Pedro nos invita a ver la belleza escondida en ellas. Él nos llama a regocijarnos, no porque nuestro dolor haya desaparecido, sino porque sabemos que en nuestro dolor, la gloria de Dios se revela y estamos siendo transformados en algo mucho más grande de lo que jamás podríamos lograr por nuestra cuenta. Y en esa transformación encontramos un gozo inexpresable, un gozo que llena nuestros corazones con la paz inquebrantable de saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Hay algo profundamente misterioso en el llamado a la santidad, un llamado que resuena a través de los siglos, reverberando con el peso del propósito divino. Es un llamado no solo a una forma de vivir, sino a una forma de ser, una forma de existir que nos distingue, no en aislamiento, sino en vibrante contraste con todo lo demás. Es como si se abriera una puerta que nos invitara a una vida que no está confinada a lo ordinario, sino impulsada por algo mucho más grande, algo eterno. Cuando Pedro nos exhorta a vivir una vida santa, no es una sugerencia, una mera adición a nuestras rutinas diarias. No, es un llamado que exige atención, un llamado que va más allá del comportamiento, más allá de las acciones externas. Es un llamado a encarnar algo más profundo. Más como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, 1 Pedro 1:15. Estas palabras, poderosas y directas, transmiten un sentido de urgencia. La santidad de la que habla Pedro no es un ideal lejano, sino una realidad presente, una tarea que hay que emprender en cada momento, en cada elección. ¿Pero qué significa realmente esta santidad? La santidad, a menudo mal entendida, no es la ilusión de la perfección. No es un estado de perfección o ausencia de errores. Más bien, la santidad es una separación divina, un llamado a vivir de una manera distinta de los deseos fugaces del mundo, a reflejar la naturaleza de Dios en medio de un mundo quebrantado y desesperado. Es una vida que contrasta con los ritmos egoístas del mundo, pero que sin embargo no se retira del mundo. La santidad no es un escape del ruido de la vida, sino una inmersión en él con el propósito de traer algo mucho más poderoso a ese mismo ruido. Aquí es donde el misterio se profundiza. La santidad no es una cumbre inalcanzable, una cima que debemos esforzarnos sin cesar por alcanzar sin llegar nunca. De hecho, está entretejido en el tejido de nuestra vida cotidiana. Cada elección, cada acción, cada pensamiento es una oportunidad para reflejar la santidad de Dios. Es una realidad viva que respira, una realidad que está presente en lo mundano, en las decisiones más pequeñas. La santidad no pertenece a un futuro lejano, pertenece a la hora, al momento. Es algo que Dios nos llama a hacer hoy. Las palabras de Pedro nos desafían a vivir vidas que se alineen con el llamado que hemos recibido, un llamado que está apartado de los patrones y valores del mundo. Y este llamado no es de aislamiento. De hecho, la santidad de la que habla Pedro nos lleva a un mayor compromiso con el mundo, no menos. Ser apartado no significa retirarse del mundo, sino comprometerse con él de una manera radicalmente diferente, tan diferente que atrae a otros, no solo a través de palabras, sino a través de la forma misma en que vivimos. Hay un poder innegable en la forma en que la santidad atrae. Es una luz que brilla en la oscuridad, un faro que guía a otros hacia algo más grande. En los momentos tranquilos de nuestra vida, donde nadie nos mira, la santidad se convierte en la invitación a vivir con integridad. A honrar al Señor en las decisiones que parecen insignificantes para los demás pero que Él ve y conoce. Es en estas acciones ocultas y no celebradas donde se revela la verdadera naturaleza de la santidad. Porque la santidad no siempre exige atención a gritos. Susurra en el fondo, en la forma en que manejamos una situación difícil, en la forma en que tratamos a los demás cuando nadie nos mira, en la forma en que hablamos cuando los demás no pueden escucharnos.
La santidad es a la vez silenciosa y ruidosa, profunda y sencilla. Y, sin embargo, hay una tensión que debemos afrontar, la tensión entre el llamado a vivir en santidad y la atracción del mundo. El mundo nos ofrece comodidad, placeres temporales y satisfacciones pasajeras. Nos dice que nos conformemos, que seamos como los demás, que persigamos lo que nos hace sentir bien en el momento. Pero el llamado a la santidad nos pide vivir contracorriente, elegir algo más duradero, más satisfactorio. Nos pide que digamos no a los placeres fugaces que ofrece el mundo y sí a algo mucho más sustancial, una vida vivida en pos de los propósitos de Dios. Esta tensión entre vivir para el mundo y vivir para Dios a menudo puede resultar incómoda. Es una lucha entre lo que vemos y lo que sabemos que es verdad. Los valores del mundo son a menudo ruidosos, urgentes y apremiantes, mientras que el llamado a la santidad es más silencioso, más sutil y pide paciencia. Pero en esta tensión, la santidad comienza a manifestarse. Cuando elegimos vivir apartados, comenzamos a experimentar la profundidad de la paz y la presencia de Dios en formas que nunca hubiéramos imaginado. El secreto para vivir en santidad no se encuentra en esforzarse más, en hacer más o en alcanzar algún nivel inalcanzable de perfección. Se encuentra en la rendición. Se trata de alinear nuestro corazón con los deseos de Dios y permitir que sus propósitos guíen cada uno de nuestros pasos. Se trata de acercarnos a Él, buscar su rostro en todo lo que hacemos y dejar que su santidad nos transforme desde adentro hacia afuera. Y mientras vivimos apartados, sucede algo misterioso. El mundo comienza a darse cuenta. No es nuestra perfección lo que ven, sino la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. La santidad, en su forma más auténtica, no se trata de separación de los demás sino de influencia. Se trata de ser un recipiente a través del cual la luz de Dios brilla intensamente, atrayendo a otros hacia Él, no por nuestras propias fuerzas, sino por su gracia. En este camino de santidad, llegamos a comprender que no es un destino sino un camino, uno que recorremos día a día, eligiendo reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Y a medida que lo hacemos, nos volvemos cada vez más como aquel que nos llamó, cada vez más apartados para sus propósitos. La misteriosa llamada a la santidad, entonces, no es solo una orden, es una invitación a algo mucho más grande que nosotros mismos, una invitación al corazón de Dios mismo. En la quietud de nuestras luchas más profundas, hay un destello, una luz tenue pero innegable. Este es el poder de la esperanza. Pero no es el tipo de esperanza de la que el mundo habla a menudo. Esta es una esperanza que no flaquea como las arenas movedizas, una esperanza que no se desvanece con el paso de las estaciones ni se desmorona bajo el peso de nuestros miedos. Es una esperanza viva, una fuerza profunda y firme que nos mantiene firmes, arraigada en algo que está mucho más allá de nuestra comprensión. Esta esperanza está anclada en la resurrección de Jesucristo, un acontecimiento que sacudió los cimientos de la realidad misma y preparó el escenario para una esperanza que no puede extinguirse. Pedro, en su carta, habla de esta esperanza de una manera que nos invita a hacer una pausa y captar verdaderamente su profundidad. No lo describe como un mero deseo fugaz, algo que podemos ver cumplido o no. Más bien, la llama una esperanza viva, un Pedro 1:3. No es algo que alcancemos solo cuando todo está tranquilo y sereno. Esta esperanza palpita de vida, incluso en las horas más oscuras. Es el tipo de esperanza que no se desvanece ante el sufrimiento o las pruebas. No, persiste y prevalece porque no tiene sus raíces en nada temporal o terrenal. Se basa en las promesas eternas de Dios, promesas que permanecen inamovibles independientemente de las tormentas que puedan azotarnos a nuestro alrededor. Esta esperanza viva, asegurada mediante la resurrección de Cristo, es más que un simple concepto abstracto.
Es una seguridad divina que trasciende las incertidumbres de la vida. La resurrección, la victoria triunfante sobre la muerte, es la base de nuestra esperanza. Es la máxima afirmación de que las promesas de Dios son confiables, que Él es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. Esta esperanza no es algo que debamos esperar a ver revelada en un futuro lejano. Es una realidad presente, una fuerza viva y constante que nos sostiene día a día, momento a momento. El misterio de esta esperanza reside en su propia naturaleza. A diferencia de la esperanza que ofrece el mundo, una esperanza que depende de las circunstancias, de lo temporal, de lo que podemos ver y tocar, esta esperanza es inmune a las mareas cambiantes de la vida. No se ve afectado por el sufrimiento ni afectado por la pérdida. Es como un ancla que se mantiene firme en las tormentas más tumultuosas. En medio del dolor, susurra que se avecina una restauración. En medio del fracaso, nos asegura una victoria futura. Cuando el mundo nos dice que nos desesperemos, esta esperanza nos dice que nos mantengamos firmes, porque está basada en algo que nunca cambia, el carácter inquebrantable de Dios. La esperanza, en este sentido, se convierte en el combustible de la resistencia. Es lo que nos permite seguir adelante cuando el camino es largo, cuando las cargas son pesadas y cuando parece que el final no está a la vista. Es lo que nos fortalece para seguir caminando, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Esta esperanza no promete que la vida siempre será fácil, pero sí promete que nunca caminaremos solos. Nos dice que Dios está con nosotros, que Él es fiel y que sus planes para nosotros son buenos, incluso cuando el mundo que nos rodea dice lo contrario. La fuerza que proporciona esta esperanza no es algo que evocamos desde nuestro interior. No depende de nuestra propia fuerza de voluntad o determinación. No, es una fuerza que proviene de la presencia misma de Dios. Es una fortaleza que nos permite afrontar las pruebas con valentía, soportar las dificultades con paz y superar nuestras circunstancias con una fe inquebrantable. Esta esperanza no es solo una idea lejana, es una fuerza que nos transforma, que nos empodera para vivir como personas marcadas por algo más grande que nosotros mismos. Y luego está la promesa de salvación, una promesa que se vincula directamente con esta esperanza. La salvación de la que habla Pedro no es un mero escape de los problemas de este mundo, sino una transformación completa, un renacimiento a una nueva vida, una nueva identidad. Es una salvación que comienza ahora, en el presente, y se extiende hasta la eternidad. Esta es la salvación que ha sido posible mediante la resurrección de Jesucristo, y es una salvación que ofrece paz y poder. Nos da la paz saber que, pase lo que pase en esta vida, nuestro futuro último está seguro en Cristo. Y nos da el poder de vivir victoriosamente, de vivir con un propósito y de vivir con la fuerza que proviene únicamente de Dios. La promesa de salvación, como la esperanza que la alimenta, no es una promesa de facilidad, sino de cumplimiento. Es una promesa de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay una luz que ninguna oscuridad puede vencer. Es una promesa de que, no importa cuán profundo sea el dolor, hay un consuelo que supera la comprensión. Esta promesa es una invitación, un llamado a abrazar la esperanza viva de la que habla Pedro, a vivir no según las circunstancias que nos rodean, sino según las promesas de Dios. Y a medida que captamos esta esperanza, cuando permitimos que se instale profundamente dentro de nosotros, descubrimos que comienza a moldear nuestras vidas de manera profunda. Comenzamos a ver el mundo a través del lente de la eternidad. A ver nuestras luchas como temporales y a caminar con la confianza que proviene de saber que el plan de Dios para nosotros es mucho mayor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. El poder de esta esperanza es transformador, porque no solo cambia nuestra perspectiva, nos cambia a nosotros. Nos permite afrontar los desafíos de la vida con una fuerza que no es la nuestra.
Vivir con una paz que sobrepasa el entendimiento y perseverar con una perseverancia que solo puede venir del Dios que tiene nuestro futuro en sus manos. En lo más profundo de la experiencia humana, donde las pruebas nos presionan como un peso inquebrantable, hay un misterio que nos llama, la promesa de algo mucho más grande. Se encuentra justo más allá del alcance de nuestra comprensión actual, oculto pero cierto, inquebrantable por el paso del tiempo o las pruebas que dejan cicatrices en nuestras almas. Es una promesa que trasciende todo sufrimiento terrenal, un susurro que nos dice que, a pesar de todo, hay una herencia esperándonos, una herencia imperecedera, inmaculada e inmarcesible. Esto no es una mera ilusión o una esperanza fugaz. Es una realidad viva, que se mantiene firme ante cada tormenta, una promesa del corazón mismo de Dios mismo. Las palabras de Pedro resuenan en el silencio, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 1 Pedro 1:4. Estas palabras pueden parecer simples, pero su profundidad es insondable. En un mundo donde todo parece desgastarse, decaer o perderse, esta herencia permanece intacta por el tiempo. Es eterno, apartado de la naturaleza fugaz de las cosas que vemos y tocamos. A diferencia de todo lo que experimentamos aquí en la tierra, está salvaguardado en los mismos reinos del cielo, más allá del alcance de las fuerzas que intentan robarnos nuestra paz, alegría y esperanza. Las pruebas y dificultades de la vida son innegables. Cada día presenta nuevos desafíos, momentos de pérdida, de tristeza, de deseos insatisfechos. Pero Pedro nos recuerda que son temporales. No son más que las sombras pasajeras de un mundo que necesita desesperadamente la luz de Dios. Porque si bien las luchas que enfrentamos hoy pueden parecer omnipresentes, no son nada comparadas con la gloria que espera a aquellos que han sido llamados por Dios. Esta herencia no es algo que pueda ser robado, corrompido o destruido. Es la recompensa final para todos los que han permanecido fieles, soportando las pruebas con los ojos fijos en la promesa eterna que se les ha puesto delante. Esta gloria inmarcesible no es solo un futuro lejano, es la culminación de todo lo que Dios ha prometido a su pueblo. Es el fruto de la esperanza que nos sostiene en los momentos más oscuros, la fuerza que nos lleva a través de las tormentas más feroces de la vida. La santidad que nos marca como hijos de Dios y la redención que nos devuelve a nuestro verdadero propósito. Es la herencia suprema, la recompensa que hace que cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de sufrimiento valga la pena. Pero el misterio de esta herencia no termina con su promesa. Hay una verdad más profunda, que se agita en los lugares tranquilos del corazón, de que esta herencia no es solo un premio que espera al final del viaje. También es el combustible para el propio viaje. El conocimiento de esta gloria inmarcesible lo cambia todo. Redefine nuestra perspectiva sobre la vida, el sufrimiento y lo que significa caminar por fe. Nos recuerda que las cosas de este mundo, aunque reales y difíciles, son temporales. No son la historia final. La verdadera historia, la que tiene mayor significado, es la que conduce a la gloria inmarcesible de Dios. Esta herencia es también una promesa con la que nada en este mundo se puede comparar. La belleza, la paz, la alegría y la plenitud que nos espera están más allá de nuestra imaginación más salvaje. No es un momento fugaz de felicidad, ni una acumulación de riqueza o logros materiales. No, es una gloria que sobrepasa todo entendimiento, una gloria que irradia desde la misma presencia de Dios, donde no hay más dolor, ni más tristeza, ni más muerte. Es un lugar donde cada lágrima será enjugada, donde el quebrantamiento de este mundo será completamente sanado y donde habitaremos en la plenitud del amor de Dios para siempre. El poder de esta promesa reside en su certeza. Aunque parezca que el mundo se desmorona a nuestro alrededor y las circunstancias parezcan inciertas,
esta herencia sigue siendo segura. Está guardado en el cielo para nosotros, una herencia eterna que está fuera del alcance de cualquier cosa o persona que pueda quitárnoslo. Es una promesa sellada con la sangre de Jesús, una promesa que garantiza el cumplimiento de los propósitos de Dios para su pueblo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a esta gloriosa herencia? ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta promesa inquebrantable? Es en el conocimiento de esta herencia que nuestra fe se vuelve inquebrantable. Podemos mantenernos firmes ante la adversidad, sabiendo que pase lo que pase en esta vida, nada podrá quitarnos lo que se nos ha prometido. Podemos atravesar las pruebas de la vida con paz, valentía y esperanza, sabiendo que nuestros sufrimientos actuales no son dignos de compararse con la gloria que aún está por revelarse. Esta herencia, esta gloria inmarcesible, es el ancla definitiva para nuestras almas. Es la promesa que nos mantiene adelante cuando el camino es largo y la noche oscura. Es la verdad que nos sostiene cuando estamos cansados, recordándonos que lo que nos espera vale más que cualquier cosa que podamos enfrentar en este mundo. Y en este conocimiento encontramos fuerza, fuerza para perseverar, fuerza para esperar, fuerza para vivir plenamente a la luz de las promesas eternas de Dios. Al final, es esta herencia la que arreglará todas las cosas. Sanará el quebrantamiento de nuestro mundo, restaurará lo que se ha perdido y nos llevará a la plenitud de la vida con Dios. Es la promesa final, la que hace palidecer todas las demás promesas en comparación. Y es a Él a quien nos aferramos, con fe inquebrantable, mientras esperamos el día en que finalmente experimentemos la gloria inmarcesible de Dios, cara a cara. El increíble mensaje de un Pedro no es solo una carta antigua, es una hoja de ruta eterna para una fe que no puede ser sacudida. Las palabras de Pedro nos hablan hoy y nos llaman a una comprensión más profunda del sufrimiento, el gozo, la santidad y la esperanza. Su mensaje es simple pero profundo. Incluso frente a las pruebas, nuestra fe puede permanecer inquebrantable si está anclada en la esperanza viva de Jesucristo. A través del sufrimiento, somos refinados. A través de las pruebas, nos regocijamos. A través de la santidad, reflejamos la imagen de Dios. Y a través de la esperanza de la salvación, perseveramos con fuerza inquebrantable. El mensaje de Pedro es claro. El secreto de una fe inquebrantable se encuentra en el conocimiento de que somos herederos de una gloria que nunca se desvanecerá y que las promesas de Dios son seguras para siempre. En un mundo lleno de incertidumbre y lucha, este mensaje no solo es reconfortante, es el fundamento de una fe que no puede ser sacudida.